Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de hablar con agentes del sector económico y queremos hablar sobre el sistema de pensiones, hablar también sobre de qué manera se encuentra la caja bancaria. Y para eso ya está el presidente de la caja bancaria con nosotros, el señor José Caballero. ¿Cómo te va, presidente? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel, y a tu audiencia también un saludo especial. Presidente, un gusto poder conversar contigo y bueno, en estas últimas semanas se ha venido hablando bastante sobre la situación de las diferentes cajas. Sabemos que la caja bancaria ha estado liderando algunas reuniones con presidentes de otras cajas como para ir evaluando la manera en la que se encuentran el sistema de pensiones en nuestro país y qué medidas se pueden llegar a tomar. Queríamos un poco su evaluación de lo que fueron estas reuniones y de qué manera se está avanzando también como para ir haciendo esos ajustes tan necesarios para este sector. Efectivamente, Samuel, hubieron reuniones. Esto de repente surge cuando hay un incentivo o algo acciona y todas las entidades previsionales y tanto el gobierno y las organizaciones de trabajadores y empleadores nos reunimos, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una culpa de que no somos constantes en abordar el problema y tratar de darle solución a esto que se viene postergando hace muchísimo tiempo. Efectivamente, tuvimos las reuniones convocadas también por el Ministerio de Trabajo. En esas reuniones se formaron equipos de trabajo, un equipo político que va a trabajar con respecto a leyes que tengan que ver con la seguridad social y un equipo técnico que tengan que hacer las evaluaciones para los cambios que se tengan que proponer en relación a los parámetros y a la estructura de cada entidad de previsión social. Y es bueno que se haya formado ese tipo de equipos o de trabajo, de comités técnicos y comités políticos, de manera tal a que se aborde de una vez por todas el tema del sistema de pensiones que necesitamos para los paraguayos. Hay datos que tenemos y que de repente sabemos qué nos espera en el futuro en relación a los datos que recaudamos, ¿no? El total de la población económicamente activa en nuestro país es poco más de 3,5 millones. Sin embargo, el 22% nomás social, poco más de 700,000 aportantes que van a alcanzar tal vez una pensión, una seguridad social, una asistencia en salud. El resto tiene que hacerse de lo que el Estado le va a proveer cuando alcance la vejez. Y eso tenemos que hablar en subsidio, en centro de salud, en medicamentos, que viene a ser una carga otra vez para el Estado en razón de que esas personas se van a quedar desamparadas en la etapa más vulnerable de su vida. Entonces, es importante que todos seamos responsables en esta situación, tanto los trabajadores como los empleadores. Y voy un poquito más allá, Samuel, en el hecho de que el tema de seguridad social tiene que ir en la malla curricular incluso de los colegios, de las universidades, para que se pueda dar un incentivo, para que se pueda dar la importancia que requiere tener seguridad social. No existe un sistema de previsión social perfecto. En el caso nuestro, la mayoría de las entidades previsionales tenemos un sistema de reparto solidario que a mi criterio personal es uno de los mejores, el que más beneficio le brinda al jubilado o a la persona que accede a la jubilación, por el hecho de que es una renta vitalicia, por el hecho de que también en algunos casos puede brindar salud, por el hecho también de que la tasa de sustitución es una tasa de sustitución que es buena, que en la mayoría de las cajas previsionales está por encima del 70% y en algunos casos el 100%, y eso equilibra un poco la calidad de vida que tiene que tener una persona después del retiro laboral. Hay entidades previsionales que actualizan los haberes jubilatorios según el IPC,
Entonces, nuestro sistema, que es el sistema de reparto solidario, está fundamentado en la solidaridad de sus componentes o en la solidaridad de sus contribuyentes. Entonces, entendiendo de esa forma, el sistema que nosotros tenemos es un sistema bueno. Sí hay que prestar atención para hacer correcciones paramétricas cuando la expectativa de vida crece, ya no es más 65 años, ya no es más 70 años, ya es 80 años. Entonces, en ese sentido sí hay que hacer cambios estructurales o paramétricos de manera tal a que nuestras entidades sean más sostenibles, más sustentables en el tiempo. Sí, justamente sobre eso le iba a consultar porque cuando muchas de las legislaciones hoy vigentes para las cajas se evaluaron y se lanzaron, eh, la esperanza de vida en Paraguay no era la que tenemos hoy día. O sea, hasta donde entiendo, presidente, normalmente las fórmulas de cálculos que se utilizan es una persona se jubila y más o menos se proyectan unos 10 a 12 años de vida posterior a la jubilación, ¿verdad? Hoy día nuestra gente, y bueno, y qué bien que sea así, porque quiere decir que en materia de salud estamos mejor, la gente está viviendo entre 15 a 20 años, es decir, nuestra esperanza de vida, que antes estaba más o menos cerca de los 70 o 68 años, hoy día está en 75, incluso 80 años. Y por eso es tan necesario que también, desde el punto de vista financiero, el ahorro que uno hace en su momento de activo se pueda extender también para que pueda contarse con los recursos para ese periodo más largo vitalicio, presidente. Así mismo, Samuel. Ahora, hay dos cálculos que se toman y que generalmente los actuarios toman. La esperanza de vida, la expectativa de vida al nacer de una persona y la expectativa de vida o esperanza de vida al momento del momento en que se jubila o el momento de su retiro laboral. ¿Cuánto o qué posibilidades o qué probabilidades tiene esa persona después del retiro laboral de vivir, ¿verdad? Esos cálculos son dos cálculos que se realizan. Uno en materia ya general del momento de decir, de que nace la persona y que, bueno, se recauda datos que son del país, generales, y otra es que se recauda con datos estadísticos también internos de la propia institución según los históricos que tenga, ¿verdad? Pero de cualquier manera, esos datos que se recaudan y que forman parte del cálculo, del estudio, del análisis actuarial, son los que de repente dan el resultado si estamos en déficit o estamos en superávit en materia, o hasta cuándo podemos aguantar o puede aguantar nuestros fondos, nuestras reservas para cubrir las obligaciones que se tienen. En el caso particular de la caja bancaria, el último estudio actuarial, este año estamos haciendo otro, nos arrojó una frontera de 2042. En el 2042, nuestros fondos, nuestra reserva, nuestros pagos, según como estamos hoy actualmente, van a equilibrarse y seguramente en el siguiente año vamos a llegar a un déficit. ¿Qué quiere decir el déficit actuarial? Son presupuestos, son suposiciones de que nosotros, haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy, con la misma estructura, con los mismos ingresos, con los mismos egresos, en el 2042, 42 nos va a dar la sensación de que no vamos a poder cubrir según nuestros ingresos y egresos. Eso significa el déficit actuarial. Son suposiciones o son proyecciones que se hacen en materia de lo que hoy se tiene. Lógicamente, eso se tiene que corregir o se tiene que tocar parámetros como para que los ingresos sean mayores siempre a las obligaciones que uno tiene. Y eso se viene dando desde que la caja es caja, de la caja bancaria desde que nació. Porque el sistema de reparto solidario es un sistema que ya nace con una concepción de déficit. En el futuro uno va a tener déficit porque tiene que cubrir las obligaciones de los aportantes. Es un sistema piramidal, es un sistema, si se quiere llamar en una figura geométrica piramidal o triangular o lo que sea, pero está sustentada en la cantidad de aportantes que tiene o de contribuyentes que tiene. Si hay un ensanchamiento de la base de aportantes, puede sostener el vértice que son los jubilados o los beneficiarios, ¿verdad?
en la medida que esa base de aportantes se achique, lógicamente el sistema va a entrar en problemas. Entonces, es importante que en este tipo de sistemas siempre haya aportantes. Y ahí es donde entramos en el sistema solidario, por eso es un sistema solidario intergeneracional, porque los que hoy están aportando en el futuro van a ser jubilados, pero también vendrán otros trabajadores que van a aportar para esos beneficiarios que hoy son aportantes, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema que tenemos actualmente en todas las entidades previsionales. Como dije anteriormente, es un sistema bastante bueno, que incluso hay experiencia de otros países que adoptaron otro tipo de sistema, como el sistema de capitalización individual, que no les fue bien, ¿verdad? ¿Por qué? Por las tasas de sustitución no correspondían de manera tal que al retirarse uno tenga una calidad de vida buena, una calidad de vida en que pueda sustentarse. Entonces, eso generó muchos problemas sociales a muchos países y tuvieron que retroceder y volver a este tipo de sistema. Constitucionalmente, y está nuestra Constitución, el Estado tiene que también hacerse cargo de los jubilados en materia de seguridad social, ¿verdad? Cuando se diga. Ojalá que todos tengamos la conciencia para que ese ahorro, porque finalmente es un ahorro compulsivo al que tenemos que llegar todos los que cuando trabajamos, cuando estamos en nuestra etapa laboral, podemos aportar o ahorrar un porcentaje de nuestro salario para que en el futuro nosotros podamos tener nuestra jubilación. Si no tenemos eso, el Estado va a tener que hacerse cargo. Y eso no lo digo yo, no lo dicen los administradores de las cajas previsionales, lo dice nuestra propia Constitución. Por eso que para no cargar al Estado con esa deuda, vamos a decir entre comillas, en el futuro, es importante de que hoy seamos conscientes, tanto los empleadores y los trabajadores, de poder ahorrar o ser contribuyentes de una entidad de seguridad social de manera tal a que en el futuro podamos tener ingresos y para que en el futuro podamos tener también un seguro de salud, para que en el futuro podamos tener una mejor calidad de vida. Hay otros países que también adoptaron un sistema mixto, ¿verdad? Un sistema tanto de reparto solidario como también un sistema de capitalización individual dentro de la misma entidad de previsión, ¿verdad? De previsión social, que también dio muy buen resultado. Entonces, es una cuestión que tenemos que analizar entre todos. Por eso es que valoro mucho la reunión que se hizo en el Ministerio de Trabajo la vez pasada, en donde estuvimos los que administramos las entidades de seguridad social, donde estuvieron los empleadores, estuvieron las organizaciones también de trabajadores y otras organizaciones sociales, de manera tal de entrar en un diálogo franco, sincero, real, y a partir de eso podamos hablar sobre lo que acordamos por los puntos que estamos de acuerdo y luego de discutir y debatir los que no estamos de acuerdo. Es importante más o menos emular lo que va a ser lo que fue en algún momento el Pacto de Toledo en España, ¿verdad? En donde se reúnen los que analizan técnicamente los cambios que se van a dar en la ley de seguridad social, los que se van a dar paramétricamente hablando, y también un equipo político que va a tener que trabajar en el Congreso como para que las leyes que vengan sean favorables para todos los sectores. Este último fallo de la Corte que favorece a un grupo de trabajadores del IPS nos alertó nuevamente y rápidamente tuvimos que reunirnos para ver qué alcance puede tener ese fallo, ¿verdad? Y la verdad que es muy peligroso lo que puede acontecer si eso finalmente
queda firme y se ejecute, ¿verdad? Entonces, hace 2 o 3 años nos reuníamos como para hablar sobre el tema del sistema de la superintendencia de pensiones. Cuando eso pasó, no nos volvimos más a reunir. Entonces veo que no somos constantes y yo animo a mis colegas, también a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones sociales de todos, para que podamos finalmente hablar francamente de nuestra realidad y busquemos un sistema de seguridad social que pueda ser beneficioso para todos los paraguayos. Totalmente. Y ahí creo, presidente, recordando un poco lo que fue aquel debate tan intenso que se dio en aquel momento cuando se había presentado este proyecto de ley para crear la figura de la superintendencia, creo que por unos pocos detalles en los que no hubo un acuerdo, lamentablemente no se pudo avanzar en ese debate. Quizás ahora, con esta iniciativa, con lo que está ocurriendo en la Corte, cuando se toman medidas que no tienen un criterio técnico, digamos, que es tan específico en el caso de las pensiones, podamos lograr un consenso que nos permita avanzar a una reforma que sea acordada por todas las cajas, que sería lo ideal, presidente. Así mismo, Samuel, en aquel momento, amén de que hayan sido pocos los puntos que estábamos en desacuerdo, fueron los puntos más importantes. El tema de gobernanza, en darle un superpoder a una sola persona para decidir si es que una entidad puede ser intervenida o no, ni siquiera con un estudio. En la ley decía con la suposición, ¿verdad? Y no se puede intervenir el futuro de miles de personas con la suposición de una persona, de una sola persona que iba a estar cargada en el rol del superintendente, ¿verdad? Por otro lado, también el capítulo de inversiones fue un capítulo que abordamos y que realmente fue muy discutido, porque también nos orientaba o nos guiaba hacia solamente un camino, que era invertir en los fondos, en los bonos del Tesoro Público, de los bonos del gobierno. Y no nos daba opciones para invertir en nosotros, o si nos daba, eran con miles de cuestionamientos que teníamos que analizar para poder invertir ahí, ¿verdad? Entonces, eran pocos los detalles, pero eran los detalles que realmente importaban en ese momento, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que allá hace más de un siglo, cuando el tema de la seguridad social surgía, ¿verdad? No surgía, la esencia no fue para salvar déficit de los estados y de los gobiernos. La esencia de la seguridad social era para cumplir el pacto social con la ciudadanía, con los habitantes, con los trabajadores, con los jubilados, ¿verdad? Entonces, cuando nos llevan hacia un camino en donde tenemos que, en nuestros fondos, los fondos de los trabajadores, de los empleadores, tienen que salvar el déficit de gobiernos o de estados, esa no es la esencia de la seguridad social. O menos cuando nos quieren llevar a administradora de fondos de pensiones, en donde ahí no se compadece de la esencia, porque esas administradoras generan lucro y la esencia de la seguridad social no fue o no nació para generar lucro, sino todo lo contrario, para ser totalmente altruista, si se quiere llamarlo de esa forma. Y sin embargo, las administradoras de fondos de pensiones generan lucro para sí mismos, no solamente para el trabajador. Entonces, ahí es donde se distorsiona un poco ese origen o esa esencia que tiene que tener la seguridad social. Presidente, quiero compartir contigo resultados de una encuesta que estamos haciendo a través de redes sociales. Tenemos una muy buena participación en este momento de gente que nos está mirando y que está siguiendo la entrevista. La pregunta lo hacemos a través del Twitter y les decimos: en una reforma del sistema de pensiones, la medida más urgente para hacer sostenibles a las cajas es, y te doy los resultados. En primer lugar, aparece crear una superintendencia de pensiones con un 33% de los votos. En segundo lugar, se cita un poco lo que comentaste, cambiar el sistema de reparto con un 31%. En tercer lugar, ampliar la capacidad de inversión, ¿verdad?, con un 25%. Y en último lugar, con un 9%, subir la edad de jubilación. De estas opciones, ¿cuál
¿por dónde debería comenzar un plan de reforma en el sistema de pensiones en nuestro país? Hace rato mencionaste las cuestiones paramétricas, mencionaste el tema de la edad, pero si tuviéramos que arrancar y si tuviéramos que ponernos de acuerdo, ¿por dónde iniciaría un camino para reformar y ajustar estas cosas que nos faltan en nuestro sistema, presidente? Sí, primero que nada, como dije anteriormente, el diálogo franco de todos los actores, de todos los sectores. Sincerarnos realmente, porque acá seguramente en todos los sistemas, en todas las entidades previsionales, no hay equidad, ¿verdad? Equidad no es igual a igualdad, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? No se busca que haya igualdad, que no sé, la jubilación de los que están en el Parlamento, los que se jubilan en el Parlamento con 10 años de aportes, o los que se jubilan en la Cajuy con 10 años de aportes, sino que sea equilibrado todo, ¿verdad? Que tengamos la suficiencia para aportar los años que sean necesarios y con topes jubilatorios también que sean también sostenibles para las entidades. Por otro lado, el tema de la superintendencia de pensiones es muy necesario, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo, tanto las organizaciones sociales, de trabajadores, empleadores y las cajas de pensiones están muy de acuerdo con una superintendencia de pensiones. Es muy necesario que se le controle a los administradores de los fondos de pensiones y que se pongan pautas de cómo hay que administrar el dinero y la gestión que tienen que tener las entidades de pensiones. Eso es muy necesario. En el caso de la caja bancaria, nosotros estamos fiscalizados por la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República. Nuestras adquisiciones las hacemos a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Estamos dentro de un presupuesto general de la Nación, o sea, nosotros presentamos nuestro presupuesto anualmente al Ministerio de Hacienda y es aprobado por ley del Congreso. Así que en el caso de la caja bancaria en particular está bien fiscalizado. Ahora, hay otras entidades que no, y ahí es donde hay un desequilibrio en todo eso. Por eso es muy necesario de que haya una superintendencia de pensiones para que tengamos las reglas claras en todo lo que sea la administración de fondos de pensiones, ¿verdad? Sí, lo de la edad, cuando hablamos, sí, tenemos nuestra expectativa de vida creció, lógicamente, al ser un sistema de reparto solidario y de renta vitalicia, eso incide mucho en la frontera de déficit actuarial que pueden tener las entidades previsionales de este tipo. Entonces, por eso es que se tienen que hacer cambios paramétricos en ese sentido, ¿verdad? A lo mejor no tienen que ser para los que ya entraron con un tipo de ley, a lo mejor para los que van a entrar al sistema, ¿verdad? Pero eso se puede hablar, eso se puede decir. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en 1990 con una ley, pero bueno, los que empiezan a trabajar en la década del 2000 o 2010 pueden ser ajustados con otra ley porque su expectativa de vida va a crecer. Su expectativa de vida es mayor a la que seguramente yo puedo tener, ¿verdad? Entonces, estos tipos de cambios pueden hacerse y pueden ser realizables y pueden ser seguramente entendidos por la gran mayoría de los que tenemos que en algún momento sentarnos a hablar claramente sobre eso. El tema de las inversiones es muy importante también, Samuel, y comparto con la encuesta. Efectivamente, las inversiones son sumamente importantes para generar rentabilidad y a partir de esa rentabilidad es también generar los fondos necesarios para que en el futuro se puedan cumplir las obligaciones que se tienen. En Paraguay estamos pero muy limitados en nuestros fondos, en nuestras políticas de inversiones, ¿verdad? A pesar que, por ejemplo, acá en nuestra entidad, en la caja bancaria, tenemos un sinnúmero de formas para invertir. A la hora de hacerlo, somos muy cuestionados por los entes de control, ¿verdad? Porque todavía no hay una apertura seguramente, o porque todavía hay desconocimiento, o porque todavía
nos surgen los elementos necesarios para tener los controles pertinentes a eso. Hoy estamos hablando de una inversión en renta fija, llámese plazo fijo, del 6%, ¿verdad? 2% más que la inflación, ¿verdad? O sea, nada, absolutamente nada para generar seguramente rentabilidad, y esa rentabilidad pueda generar un fondo necesario para que en el futuro podamos hacer frente a las obligaciones que podamos tener. Totalmente. Una última consulta que tengo, presidente, tiene que ver con algo que sé que preocupa, y no solo a la caja bancaria, sino a todas las cajas, que tiene que ver con la cuestión de fallos judiciales, leyes que salen del Congreso y que les cambian a ustedes un poco la estructura, ¿verdad? Porque ustedes vienen haciendo cálculos actuariales y vienen haciendo inversiones financieras proyectando a una situación, digamos, de normalidad dentro de lo que tienen que cumplir con las obligaciones de sus pensionados y jubilados. Sin embargo, de repente ocurren en algunas cajas que por alguna iniciativa de un pequeño grupo se presiona políticamente eso en el Congreso, sale una ley y les obligan a cumplir una serie de presupuestos que no estaban dentro de los cálculos que las cajas estaban realizando, o salen fallos, como en este caso de la Corte. ¿Cuán peligroso es que esto siga ocurriendo, que en algunos casos se aumenten las pensiones, o se le lleve, por ejemplo, al pensionado, como pasó en algunos casos, a cobrar o a tener ajustes igual que los activos cuando ellos tienen aumentos de salario? O sea, todo ese tipo de cosas, ¿cuán peligroso es para el sistema en general de pensiones, presidente? Peligrosísimo, peligrosísimo, porque yo entiendo seguramente que la Corte habrá resuelto la cuestión específicamente en materia jurídica, en los derechos seguramente que pueden tener los que accionan, ¿verdad? Y en ese entender, la Corte seguramente habrá decidido, habrá sentenciado, habrá tenido su resolución de manera jurídica, pero obviando todo lo que sea la parte financiera actuarial, que es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer leyes, de sentenciar una situación. Por ejemplo, nosotros hemos sufrido en carne propia varias sentencias de la Corte en razón de aumentar el tope que tenemos paramétricamente establecido como cálculo, ¿verdad? No son muchos, pero sí golpea y bastante. Hemos tenido en contra el fallo de la Corte con respecto a pagar IVA sobre los intereses de los créditos que nosotros otorgamos, en una situación realmente muy extraña, ¿verdad? Hasta ahora no entendemos, porque en nuestra ley habla de que nosotros estamos exentos de cualquier tributo. La nueva ley de impositiva también habla que las entidades previsionales y con sus afiliados, los actos que realiza con sus afiliados están también exentos de cualquier tributo, porque justamente la Constitución misma habla de que las entidades previsionales tienen que generar rentabilidad para que eso nuevamente se vuelque a beneficios para sus afiliados. No es un acto de comercio cuando los propios dueños de los fondos, que son los aportantes, vienen y realizan un crédito, y ese crédito están prestando su propia plata. Entonces no hay acto de comercio cuando un prestatario es el dueño de la propia plata, ¿verdad? Entonces, esas situaciones extrañas, ¿verdad? Que estamos todavía en litigio, ¿verdad? Quienes ganan nos generan un gasto enorme en cuestiones de abogados, de dictámenes, de cálculos, y cuando la ley habla de una forma y sin embargo otros interpretan de otra forma, y sobre todo generando cambios estructurales y paramétricos para nosotros, para la entidad en sí, ¿verdad? Totalmente. Es muy peligroso, ¿verdad? Por eso es que Samuel hablaba sobre esa reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, de que ese equipo es más o menos emular lo que en algún momento en el año 95 España hizo con el tema del Pacto de Toledo, hacer un pacto de asunción de manera tal que ese equipo político y ese equipo técnico tenga que entender, por un lado, los que van a trabajar para que las leyes no sean
declaradas así porque sí nomás, y el equipo técnico que tenga que dar las recomendaciones necesarias con respecto a los cambios paramétricos que se dan en la estructura de las entidades previsionales. Totalmente. Presidente, ojalá esas reuniones se mantengan, ojalá, digamos, toda esta discusión que se ha reiniciado se pueda mantener y podamos llevar a buen puerto con esos cambios tan necesarios que hace falta para el sistema de previsiones, porque a todos de alguna manera nos va a afectar, en algún momento vamos a tener que llegar a la edad de jubilarnos y esperemos que esa jubilación sea lo más digna posible. Te agradezco mucho tu tiempo, presidente, gracias por siempre estar atento con nosotros y poder charlar de estos temas. Las órdenes, Samuel, y atento siempre al llamado de ustedes. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros José Caballero, presidente de la Caja Bancaria. Hacemos una pausa y luego volvemos.